El ejercicio número 1 es sobre el tema probabilidad normal, en donde realizaremos el cambio de variable y utilizaremos la tabla de valores estándar. El problema dice, si el nivel de colesterol en cierta población tiene una distribución aproximadamente normal con una media de 205 miligramos sobre 100 mililitros y una desviación estándar de 140 miligramos sobre 100 mililitros, calcular la probabilidad de que un individuo elegido al azar de entre una población tenga un colesterol de entre los siguientes valores. Para el inciso 1, para un valor menor que x igual a 158, en donde tenemos nuestra media de 205 y nuestra varianza de 140. Mostramos estos datos en la campana simétrica de Gauss y después procedemos a hacer el cambio de variable con la fórmula z es igual a x menos la media entre la varianza. Sustituyendo los datos nos da como resultado z es igual a menos 0.3357. Buscamos este valor en la tabla y nos da el resultado de 0.1293. Después, como la campana es simétrica, la mitad de la campana sería igual a 0.5. A este punto 5 le restamos el valor que encontramos en la tabla de 12.93, lo cual nos da como resultado 0.3707. Este resultado lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado la probabilidad 37.07%. Para el ejercicio número 2 tenemos para un valor mayor que x es igual a 193. Presentamos los mismos valores que el ejercicio pasado de la media y la varianza. Mostramos nuestros resultados en la campana de Gauss y hacemos el cambio de variable con la fórmula antes presentada. Sustituyendo los datos nos da como resultado menos 0.0857. Buscamos el valor en la tabla y nos da 0.0319. Este valor se lo sumamos al punto 5, que recordemos que el punto 5 viene porque es una campana simétrica de Gauss, y nos da como resultado 0.5319, valor que multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad de 53.19. Ejercicio 3. Para un valor menor que x igual a 215. Nuestra media es de 205 y nuestra varianza de 140. Hacemos el cambio de variable utilizando la fórmula de z y nos da como resultado que z es igual a 0.0714. Encontramos el número en la tabla y nos da como resultado 0.0279. Después, AAP es igual a 0.5 más el valor que encontramos en la tabla, que nos da como resultado que AP es igual a 0.5279. Este resultado lo multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad, que es de 52.79%. Para el cuarto ejercicio, para un valor mayor que x es igual a 290. Nuestra media es de 205 y nuestra varianza es de 140. Hacemos el cambio de variable y obtenemos como resultado de z 0.6071. Buscamos en la tabla de valores y nos da como resultado 0.2258, valor que se lo restamos a 0.5 y después este valor lo multiplicamos por 100, dando como resultado que la probabilidad de un valor mayor que 290 es de 27.42. Inciso 5. Entre x1 igual a 51 y x2 igual a 129, en donde nuestra media es de 205 y nuestra varianza es de 140. Estos valores los mostramos en nuestra campana de Gauss y procedemos a hacer el cambio de variable, donde z1 nos dio menos 1.1. Encontrando este valor en la tabla es de 0.3643. Después obtenemos z2, el cual nos dio como resultado menos 0.5428. Encontrando el valor en la tabla nos dio 0.2054. Después, para encontrar a P, vamos a restar al valor más grande menos el valor más pequeño, es decir, z1 menos z2, los cuales nos dio como resultado 0.1589. Este valor lo multiplicamos por 100 y nos da que la probabilidad entre x1 y x2 es igual a 15.89%. Ejercicio 6. x1 es igual a 166 y x2 es igual a 201. Nuestra media es de 205 y nuestra varianza es de 140. Mostramos nuestros resultados en la campana simétrica de Gauss y procedemos a hacer el cambio de variable. z1 es igual a menos 0.2785. Buscamos este valor en la tabla y nos da como resultado 0.1064. z2 es igual a menos 0.085 y buscando este valor en la tabla nos da como resultado 0.0080. Después, para encontrar a P, restamos z1 menos z2, nos da como resultado 0.0984 y para encontrar la probabilidad multiplicamos a P por 100, dándonos como resultado una probabilidad de 9.80%. Bien, ahora yo estaré presentando los siguientes incisos del ejercicio 1. A partir de aquí nos estarán presentando x1 y x2, que es para que nosotros obtengamos la probabilidad de obtener una lectura entre dichas x. Para el inciso 7 tenemos una x1 30 y x2 igual a 270.
Seguimos teniendo la misma media y varianza, 205 y 140. Podemos observar que la x1 queda del lado izquierdo y la x2 queda del lado derecho. Por ende, vamos a tener que estar sumando las áreas resultantes después de obtener el valor z y obtener el valor de la tabla z. ¿Okay? Z1 será igual a menos 1.25. Esto se obtiene por la fórmula de z igual a x menos media sobre varianza. Y Z2 será igual a 0.4642. El valor en la tabla será 0.3944 y 0.1772. Entonces, estos dos valores se van a sumar para obtener el área promedio y la probabilidad es esta área promedio por 100. El área promedio es igual a 0.5716 y la probabilidad es igual a 57.16%. Ahora, para el inciso 8, tenemos que x1 es igual a 25 y x2 es 475. Es parecido a el anterior, una va a estar del lado izquierdo y el otra del lado derecho. Entonces se van a tener que sumar los valores de la tabla después de obtener el valor z. Igual, z1 es igual a menos 1.2857, lo cual le da un valor en la tabla de 0.3997. Z2 es igual a 1.9285 con un valor en tabla de 0.4732. El área promedio, al sumar estos dos valores de la tabla, será 0.8729 y la probabilidad será 87.29%. Ahora para el inciso 9, el cual tiene x1 igual a 297 y x2 igual a 529, podemos observar que las dos x están del lado derecho de la media. Por ende, vamos a tener que restar el área resultante del valor z2 menos el área resultante del valor de tabla de z1. ¿Okay? Z1 y Z2 se calculan de la misma manera. Z1 es igual a 0.6571, lo cual le da un valor en tabla de 0.2454. Mientras que Z2 es igual a 2.3142 con un valor en tabla de 0.4896. En el área promedio, repito, se va a estar restando el valor en tabla de Z2 menos el valor en tabla de Z1. Esto significa 0.4896 menos 0.2454, lo cual nos da un valor de 0.2442. La probabilidad es multiplicar este valor por 100, lo cual nos da 24.42%. Y para el inciso 10 es muy parecido. Se hace el mismo método, ¿sí? Z1 es igual a 1.0714 con un valor en tabla de 0.3577 y Z2 es igual a 2.8214 con un valor en tabla de 0.4976. Se resta 0.4976 menos 0.3577 que nos da 0.1399, lo cual nos va a dar una probabilidad de 13.99%. Y por último tenemos el inciso 11 y 12. En el 11 tenemos x1 igual a menos 28 y x2 igual a menos 207. Si bien fisiológicamente no es posible este resultado, sí se puede hacer el cálculo de la probabilidad de que pueda pasar esto en una distribución normal. Podemos observar que se movió la gráfica un poco hacia la izquierda para darle una área más visual a la x1 y a la x2. ¿Sí? Se hace de la misma manera y como ambas están del lado izquierdo, vamos a tener que restar el valor en tabla de Z2 con el valor en tabla de Z1. Z1 es igual a menos 1.6642, lo cual es un valor en tabla de 0.4515. Z2 es igual a menos 2.9428, lo cual es un valor en tabla de 0.4984. Y para el área promedio se va a restar 0.4984 menos 0.4515, lo cual nos va a dar un total de 0.0469. Esto nos va a dar una probabilidad de 4.69% de que llegue a haber un paciente con esas lecturas. Si bien fisiológicamente no se puede presentar, es posible hacer este cálculo, repito. Y para el inciso 12, se presenta la x1 de 201 y x2 de 572.
parecido a los primeros incisos explicados por mí. Una X está del lado izquierdo y la otra está del lado derecho. Por ende, se van a estar sumando los valores en tablas de las zetas. Z1 es igual a menos 0.0285 con un valor en tabla de 0.012 y Z2 es igual a 2.6214 con un valor en tabla de 4956. Se suman estas dos cantidades para sacar el área promedio, lo cual nos da 0.5076. Esto multiplicado por 100 para sacar la probabilidad nos da un total de 50.76%. Para este segundo ejercicio, que consta de dos problemas, en el primero nos dicen que un investigador reporta que unos ratones vivirán en promedio 42 meses. Nos dice que también supongamos que la vida de tales ratones se distribuye normalmente con una desviación estándar de 7.4 meses y que encontremos la probabilidad de que un ratón viva A más de 22 meses, B menos de 30 meses, C entre 26 y 38 meses, D entre 48 y 51 meses, E entre 41 y 44 meses y finalmente F más de 49 meses. Para el inciso A, nos piden que la probabilidad de que un ratón viva más de 22 meses. Lo que primero hacemos es acomodar todos los datos que nos dieron a la izquierda. Primero ponemos la media, que es de 42 meses, luego la desviación estándar, que es de 7.4 meses, nuestra X1, que son los 22 meses, y nuestra X2, que es de más infinito, ya que nos dice más de 22 meses. Lo primero que hacemos es sustituir en la fórmula de z, que es la de el dato, o nuestra x1, menos la media sobre la desviación estándar. Sustituyendo nos queda 22 menos 42 sobre 7.4, dándonos un total de menos 2.7. Esto lo buscamos en nuestra tabla de valores normalizados de z y nos da un área de 0.4965. Ahora, como podemos ver, el menos 2.70 y el más infinito tienen diferentes signos, por lo tanto sabemos que nuestra área de probabilidad se va a sumar. Por lo tanto, se van a sumar el 0.5 que va desde la media hasta el más infinito y el 0.4965 que va desde el 22 hasta la media, dándonos así un área de probabilidad de 0.9965 y que si la multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad nos da 99.65%. Por lo tanto, tenemos un 99.65% de que un ratón viva más de 22 meses. Para el inciso B nos piden que un ratón viva menos de 30 meses. Por lo tanto, acomodamos la media de 42 meses, la desviación estándar de 7.4 meses, la X1 que es de 30 meses y como dice menos, sabemos que va a tender al menos infinito. Sustituyendo en la fórmula de la z, nos queda de que 30 menos 42 sobre 7.4, dándonos un total de menos 1.62. Este lo buscamos igual en la tabla de valores normalizados de z, que nos da un área de 0.4474. Ahora, como podemos ver, el menos 1.62 y el menos infinito tienen el mismo signo. Por lo tanto, sabemos que el área de probabilidad va a ser la resta de estos dos. Es decir, que va a ser 0.5 menos 0.4474, tenemos un área de probabilidad de 0.526. Y para obtener la probabilidad lo multiplicamos por 100, dándonos una probabilidad de que un ratón viva menos de 30 meses del 5.26%. En el inciso C nos piden la probabilidad de que un ratón viva entre 26 y 38 meses. Por lo tanto, igual acomodamos del lado izquierdo los datos. Nuestra x1 va a ser 26, nuestra x2 va a ser 38. Sustituimos en la fórmula para cada z y obtenemos menos 2.16 y menos 0.54. El menos 2.16 lo localizamos en la tabla y nos da un valor de 0.4846, mientras que el menos 0.54, una vez localizando en la tabla, nos da un valor de 0.2054. Como el menos 2.16 y el menos 0.54 tienen el mismo signo, sabemos que se van a restar. Vamos a restar al más grande y al más pequeño, dándonos un área de probabilidad de 0.2792. Para obtener la probabilidad solo lo multiplicamos por 100, dándonos una probabilidad de 27.92% de que un ratón viva entre 26 y 38 meses.
Ahora, para el siguiente inciso, que es el D, nos piden la probabilidad de que un ratón viva entre 48 y 51 meses. Acomodamos igual los datos a la izquierda. Nuestra x1 va a ser 48, nuestra x2 va a ser 51. Sustituimos en la fórmula de z, en la ecuación de z, para cada valor de x, dándonos así que para la primera z o para la primera x nos da un valor de 0.81, mientras que para la segunda z nos da un valor de 1.21. Y una vez que localizamos los valores de z en la tabla normalizada, para la primera z va a ser de 0.2910 y para la segunda z va a ser de 0.3869. Estos, como tienen el mismo signo, otra vez se van a restar. Le restamos al más grande el más pequeño, dándonos un área de probabilidad de 0.0959. Lo multiplicamos por 100 para obtener la probabilidad. Y así nos da un 9.59% de probabilidad de que un ratón viva entre 38 y 51 meses. Ahora, continuando con el ejercicio anterior, el inciso es encontrar la probabilidad de que un ratón muera entre 41 y 44 meses. Lo primero que se hace es escribir todos los datos. Por ejemplo, la media es 42 meses, nos las da el problema. La desviación estándar es 7.4 meses, que también nos las da el problema. Y x1 es 41 meses y x2 es 44 meses. Ahora realizamos el cambio de variable por medio de la fórmula de z. Z es igual a x menos media entre la desviación estándar. Como tenemos dos datos, vamos a tener dos zetas. Z1 es igual a 41 menos la media, que es 42, entre 7.4, que es la desviación estándar. Eso nos da un total de menos 0.14. Lo buscamos en la tabla de valores Z estandarizada y nos da un 0.0557. Ahora, para la Z2 tenemos la misma fórmula, pero en vez de la x1, pues sustituimos por x2, que es 44 menos 42 entre 7.4, nos dio un total de 0.27. También lo buscamos en la tabla y nos da un total de 0.1064. Después tenemos que sacar el área, que se hace sumando ambas zetas, ya que tienen signos diferentes. Nos da un total de 0.1611. Después, como nos pide probabilidad del problema, multiplicamos esa área por 100 y nos da un total de 16.11%. Después, para el inciso F, nos pide la probabilidad de que un ratón muera en más de 49 meses. Tenemos la media, de nuevo los datos los escribimos. Tenemos la media, que es 42 meses, la desviación estándar, que sigue siendo 7.4 meses, x1, que es 49 meses, y x2 es más infinito, ya que nos pide más de 49 meses. Z1, ahora obtenemos otra vez la fórmula. Z1 es igual a x1 menos la media entre la desviación estándar. Es igual a, sustituimos los valores, que es 49 menos 42, que es la media, entre 7.4. Eso nos da un total de 0.95. Ahora buscamos este valor en la tabla y nos da un total de 0.3289. Ahora Z2 es más infinito y así se queda. Después obtenemos el área, que es 0.5, ya que por ejemplo en la gráfica podemos ver que como es más infinito, tenemos que poner 0.5 menos el 0.3289 que nos dio en la tabla, ya que así es como vamos a tener que sacar el área en la curva. Ahora se saca la probabilidad, que se multiplica esa área por 100 y nos da un total de 17.11%. Como podemos observar, la gráfica es de gran ayuda, ya que también es otra manera de decirnos si las zetas se suman o se restan. Ahora, continuando con el ejercicio 2, nos dice que las alturas de 1000 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 165.1 centímetros y una desviación estándar de 7.8 centímetros. ¿Cuántos de estos estudiantes esperaría que tuvieran alturas A menores de 159 centímetros y el inciso B entre 172.9 centímetros y 185 centímetros? Ahora empezaremos con el inciso A, que nos pide cuántos de estos estudiantes se esperaría que tuvieran alturas menores de 159 centímetros. Como en el ejercicio anterior, primero escribimos los datos. La media es igual a 165.1 centímetros, la desviación estándar es igual a 7.8 centímetros, x1 es igual a 159 centímetros, y como nos dice menores de 159 centímetros, la x2 será menos infinito.
Ahora continuamos con el cambio de variable, que es con la fórmula de z es igual a x menos media entre la desviación estándar. Sustituimos los valores y nos da 159 menos 165.1 entre 7.8. Eso nos dio un total de menos 0.78. Y ahora buscándolo en la tabla de valores estandarizados de z, nos da un total de 0.2823. La z2 continúa en menos infinito. Recordemos que la z es el valor de la media hacia el punto que estamos buscando. Continuamos con el área y esto lo sacamos por medio de cómo nos pide menores a 0.5. Sabemos que de la media hacia menos infinito es el 50%, entonces es 0.5 menos los 0.2823, ya que como lo dije anteriormente, ese es el valor de la media al punto que estamos buscando, que en este caso es 159. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar el área? Bueno, se tienen que restar esos 0.5 menos 0.2823. También otra manera es saber que si las zetas tienen signos iguales, se tiene que restar las zetas. Pero también lo podemos ver con la gráfica como lo mencioné anteriormente. Ahora restamos eso y eso nos va a dar un total de 0.2177, que ese es el valor del área. Ahora sacamos la probabilidad, que es el área por 100, y nos dio un total de 21.77%. Sin embargo, en este ejercicio nos pide cuántos de estos estudiantes esperaría que tuvieran altura menor a 159 centímetros. No nos pide la probabilidad. Entonces, multiplicaremos esos 1000 estudiantes por el área que nos dio, que es 1000 estudiantes por 0.2177, y nos dio un total de 217.7 estudiantes son los que se esperan que tengan alturas menores a 159 centímetros. Ahora, continuando con el inciso B, nos pide que cuántos de esos estudiantes esperan que tengan alturas entre 172.9 centímetros y 185 centímetros. Primero, escribimos todos los datos, que es la media 165.1 centímetros, la división estándar, que es 7.8 centímetros, la x1 es 172.9 centímetros y la x2 es 185 centímetros. Ahora, hacemos el cambio de variable, que es z es igual a x menos la media entre la división estándar. Eso nos da un total de 162.9 menos 165.1 entre 7.8 y eso nos dio 1. Ahora, buscamos ese valor en la tabla de valores z estandarizados y nos da 0.3413. Ahora, con la z2 es igual a x2 menos la media entre la desviación estándar. Lo sustituimos los valores y es 185 menos 165.1 entre 7.8. Y eso nos da un total de 2.55. Lo buscamos en la tabla y nos da 0.4946. Continuamos con el área. Como tiene signos iguales las zetas, se resta. Y siempre se resta el número mayor por el número, el número mayor menos el número menor, ya que la probabilidad no puede ser negativa. Ahora es 0.4946 menos 0.3413. Eso nos da un total de 0.1533. Ahora la probabilidad la obtenemos multiplicando ese valor del área por 100 y nos da un total de 15.33%. Sin embargo, nos piden cuántos estudiantes esperan que tengan esa altura, no cuál es la probabilidad. Entonces multiplicamos esos 1000 estudiantes por el área, que es 1000 estudiantes por 0.1533, y eso nos da un total de 153.3 estudiantes. Eso quiere decir que 153.3 estudiantes son los que se esperan que tengan la altura entre 172.9 centímetros y 185 centímetros. Ahora, estas dos gráficas nos sirven para sirven para tener una imagen de lo que estamos midiendo, además que nos ayuda a determinar si tenemos que restar o sumar los valores de la z. Sin embargo, aquí podemos saber que se deben de restar, ya que
La Z son los puntos. La Z es el valor de la media hacia el punto, como lo dije en el inciso anterior. Y eso es todo. En el ejercicio 3 de la evidencia 3 se nos pide que para los siguientes ejercicios se realice y se demuestre mediante los pasos vistos para una prueba de hipótesis, seleccionando la prueba adecuada, ya sea prueba Z o prueba T, si la afirmación es correcta o no en cada uno de los siguientes problemas. El primer ejercicio nos dice que un informe oficial establece que la presión arterial sistólica media en una determinada región de México es de 120 miligramos de mercurio, con una desviación estándar poblacional de 40 miligramos de mercurio. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 pacientes y se obtiene una media muestral de 128 milímetros de mercurio. La pregunta dice, ¿se puede concluir con un nivel de significancia de 0.01 que la presión arterial sistólica media de la población ha aumentado? Ahora, los pasos que se vieron en clase, empezando por el primero, es realizar las hipótesis. Mediante la descripción podemos decir que la hipótesis nula es que la presión arterial sea menor o igual a 120 y la hipótesis alternativa sea que la media poblacional sea mayor de 120. Se nos dice que el nivel de significancia es de 0.01. Ya tomando en cuenta para poder realizar qué tipo de prueba es, se sabe que la prueba es de una variable cuantitativa, que la población está distribuida normalmente y que la varianza poblacional es conocida. Entonces, con esto podemos concluir que la prueba que se realizará es la prueba Z. El siguiente paso es establecer las regiones de rechazo y aceptación. Como nos dice que si se puede concluir que la presión arterial que ha aumentado, se pone que la área de rechazo es esta que se encuentra en rojo, o sea, del lado derecho. Ya después de eso sacamos el valor crítico para poder saber a partir de dónde se toma el área de rechazo. El valor crítico de área nos da de 0.49. Ese valor se busca en las tablas de la prueba Z y ya nos dice que el valor crítico es de 2.323. Ya con estos datos obtenidos, pasamos al siguiente paso, que es la recolección de datos y cálculos. Sabemos que el número de medidas es 100 pacientes, la media muestral es de 128 milímetros de mercurio, la media poblacional es de 120 milímetros de mercurio y la desviación estándar poblacional es de 40 milímetros de mercurio. Con esto sustituimos los valores en la fórmula y nos da como resultado un valor de 2. Al analizar la gráfica, nos damos cuenta que este valor se encuentra dentro del área de aceptación. Dado que el valor calculado del estadístico resultó ser menor que el valor crítico, se puede concluir que la hipótesis nula es aceptada. Es decir, que no se puede concluir que la presión arterial sistólica media ha aumentado. El segundo ejercicio nos dice que una investigación sostiene que la concentración promedio de una proteína en el tejido humano es de 7.9 unidades. Sin embargo, un investigador afirma que es diferente a la reportada en dicha investigación y para verificarlo toma una muestra de 28 pacientes y se obtiene una media muestral de 7.5 unidades con una desviación estándar de 2.3 unidades.
La pregunta nos dice, ¿se puede concluir con un nivel de confianza del 90% que la concentración promedio de la proteína en el tejido humano es diferente a la reportada originalmente por la investigación? Ahora, pasando a los pasos como en el ejercicio anterior, el primero es realizar las hipótesis. La hipótesis nula nos dice que la media poblacional sea igual a 7.9 unidades. Y la hipótesis alternativa es que la media poblacional sea diferente a 7.9 unidades. El segundo paso es sacar el nivel de significancia. Se nos dice que el nivel de confianza es del 90%. Por ello para sacar el nivel de significancia será 1 menos el 0.9. Nos da que el nivel de significancia es de 0.1. Recolectamos las características del problema y sabemos que es una variable cuantitativa, que la población está distribuida normal y la varianza poblacional es desconocida. Por ello, podemos concluir que la prueba que se realizará será la prueba T. Ahora sacaremos las regiones de rechazo y de aceptación. Como se nos dice que que las unidades de proteína sean diferentes, se puede concluir que que es una prueba bilateral. Ahora sacaremos los valores T de la prueba. Para empezar con el área, para sacar el 1 menos alfa, como es una prueba bilateral, será 1 menos alfa entre 2. Esto nos da que es 1 menos 0.1 entre 2 y nos da que va a ser de 0.95. Ahora para sacar la segunda parte es el n, o sea, el número de datos menos 1. Tenemos 28 datos menos 1 es igual a 27. Se buscan estos valores en la tabla de la prueba T y nos da que el valor T es de 1.703. Ya con estos datos recolectados pasaremos a los cálculos. Sabemos que el número de tomas fue de 28 pacientes, que la media muestral es de 7.5, que la desviación estándar muestral es de 2.3 unidades y que la media poblacional es de 7.9 unidades. Estos valores se sustituyen en la fórmula y nos da un resultado de menos 0.9202. Este valor se encuentra dentro del área de aceptación. Por ello, se puede concluir que la hipótesis nula es aceptada. Por lo tanto, no se puede concluir que la concentración promedio de la proteína en el tejido humano es diferente a la reportada originalmente por la investigación. El ejercicio 3 nos dice que una empresa productora de baterías médicas asegura que su producto tiene una duración promedio de 300 minutos con una desviación estándar de 30 minutos. Un lote reciente fue inspeccionado y se encontró que la duración media de una muestra de 60 baterías fue de 290 minutos. La pregunta nos dice, ¿puede concluirse con un nivel de significancia del 0.05 que el tiempo promedio de duración ha disminuido? El primer paso, realizar las hipótesis. La hipótesis nula es que la media poblacional sea mayor o igual a 300 minutos. Y la hipótesis alternativa es que la media poblacional sea menor a 300 minutos. El nivel de significancia ya se nos da en la redacción y nos dice que tiene que ser de 0.05. Después, con las características de las pruebas, que es una variable cuantitativa, la población está distribuida normalmente y la varianza poblacional es conocida, se puede concluir
que la prueba que se realizará es la prueba Z. Ahora sacaremos las regiones de rechazo y aceptación. Como se nos dice que si el tiempo promedio de la población ha disminuido, sabemos que el área de rechazo se encontrará del lado izquierdo. Ahora sacamos el valor crítico, que es el área es igual a 0.5 menos alfa. Entonces es 0.5 menos 0.05 nos da que el área es de 0.45. Se busca este valor en la tabla de la prueba Z y nos da que Z es igual a 1.645. Ya con este valor obtenido pasaremos a la recolección de datos y cálculos. Sabemos que el número de datos es de 60 baterías, que la media muestral es de 290 minutos, que la media poblacional es de 300 minutos y la desviación estándar poblacional es de 30 minutos. Estos datos se sustituyen en la fórmula y nos da un resultado de 2.5819. Ya que este valor se encuentra dentro del área de rechazo, se puede concluir que la hipótesis nula se va a rechazar, aceptando la hipótesis alternativa, es decir, que se puede concluir que el tiempo promedio de duración ha disminuido.